más tradicionales y de conservación de la cultura en nuestro país. Bueno, en este programa El Ciudadano vamos a analizar qué tipo de tradiciones se conservan en Paraguay, por qué la importancia y sobre todo hacia dónde vamos con la difusión de nuestra cultura a nivel regional. Bienvenidos al Ciudadano. Es probablemente uno de los festejos más tradicionales, desde fiestas patronales hasta encuentros de barrio o en escuelas y colegios. El San Juan es por excelencia la actividad que convoca a prácticamente todo el país para demostrar que las tradiciones están bien arraigadas en cuanto a la cultura paraguaya. Los expertos y conocedores hablan de que la festividad tiene sus orígenes en las celebraciones del solsticio, que puede desarrollarse el 21 de junio. Posteriormente, la fiesta quedó sellada el 24 de junio, debido principalmente a que la fe cristiana coloca el nacimiento de San Juan Bautista 6 meses antes de la víspera del nacimiento de Jesús. Cultural y presidente del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Bueno, ya nos recibe en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní el señor David Galeano. David, gracias por recibirnos aquí. Un placer, Juan, bienvenidos. Estamos acá para conversar de un tema apasionante que es en el Paraguay la festividad de San Juan. Exactamente, estamos viendo justamente que en esta semana se difunden enormemente lo que tiene que ver con las actividades, las fiestas, tanto económicas como para preservar la tradición. ¿Cómo analizan ustedes esta conservación de esta fiesta en particular? Bueno, San Juan es entre todas las festividades patronales, ¿verdad? De santos y santas, es la más popular en el Paraguay, al punto que ninguna otra tiene las características que tiene la fiesta de San Juan, porque inclusive hoy tenemos no solamente San Juan en la fecha misma, la del 24, sino que tenemos lo que popularmente se dice San Juan Volvé, un mes antes, un San Juan Ariré, un mes después. Y el San Juan prácticamente hoy en día es como una especie de poner una excusa para la recaudación también, ¿verdad? Sí. Es decir, pro capilla, pro empedrado, pro escuela, y bueno, llama la atención de mucha gente y podemos decir que inclusive nacionalmente la gente se prepara para una gran fiesta, entre otras cosas de recaudación, en la fiesta de San Juan. Nadie hace lo mismo, por ejemplo, el día de San José Obrero, el día de San Cayetano, lo mismo el día de la festividad de la Virgen de Carcupé. Pero llega San Juan y todo el mundo se prepara para algo grande. Exactamente. Si hablaba un poco de historia, don David, ¿cuándo empieza esta movida, esta celebración tan tradicional con este tipo de juegos, con ese tipo de, digamos, reunión de la comunidad en torno a esta fiesta? Bueno, en realidad San Juan corresponde a una festividad cristiana de origen antiguo y que se relaciona mucho con el tema de junio por el tema del frío y el fuego, ¿verdad? Hablar de San Juan es hablar del fuego. Entonces, eso ingresa al Paraguay, digamos, en tiempos de la colonia. Cuando llegan acá los misioneros, traen la religión y con la religión aparece, obviamente, la decoración a San Juan. Y luego se van incorporando todas esas manifestaciones, digamos, colaterales, ¿verdad? Que incluyen los juegos, las pruebas de San Juan y también los alimentos. Y en el caso nuestro, a partir de la colonia y sobre todo después de la posguerra del 70 en adelante, tomó unos ribetes así muy particulares. El San Juan nuestro es un San Juan sui generis, ¿verdad? Porque prácticamente tiene sus propias características. Por ejemplo, todas las celebraciones están vinculadas a guaraní, al idioma guaraní. Tataari Yehazá. Si uno dice Tataari Yehazá, no hace Semana Santa ni en Carcupé, es San Juan. Paila Yejerey. El Yejerey es guaraní. Carrera Bozá. Y uno algo que vivir así. En fin, el San Juan nuestro se arropó con el idioma guaraní y asumió en la parte gastronómica características propias acá, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que se hace, se prepara en materia alimentaria, lo del meyú, que proviene del almidón y el almidón de la mandioca. O por ejemplo el chipá, siempre vinculado al tema del maíz. Es decir, productos, insumos de acá. Y también con una preparación que luego de a poquito la gente comenzó a narrar todo eso en guaraní y los nombres quedaron también en guaraní, que es lo distinto probablemente a otras
festividades de San Juan en otros lugares del mundo. Así mismo, David, sabemos que nosotros los paraguayos somos como que muy celosos en nuestra cultura, siempre cuando se la ataca, pero no tanto acá a nivel local. La festividad de San Juan ha sido una de las pocas que se ha mantenido en comparación a otras que se fueron perdiendo en nuestro país. Así mismo. Y es increíble porque con el correr del tiempo es como que se fortaleció. Ahora la pandemia inclusive nos puso en una especie de prueba notable, que igual se hicieron festividades de San Juan de forma virtual, una cosa impensable, ¿verdad? Lo que probablemente otras celebraciones a lo mejor inclusive se suspendieron o no se realizaron, San Juan tuvo su versión virtual también. Y ahora, con más razón, a la vuelta, como que la gente hoy trata de salir, ya en varios de los que se hicieron, varios de los festejos que se hicieron, hubo mucha gente. Y entonces por allí es que hay como una especie de celo. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay una fuerza tremenda en el consumismo, hay veces en las ventajas que la celebración ya hoy requiere. Por ejemplo, hay muchos lugares donde se han incorporado en materia gastronómica otros platos que no son tradicionales de San Juan. Es decir, ya está todavía el sisano trenzado, el vellú, payabamacá, pero hoy hay asadito, hay lomito árabe. Sí. En fin, eso es lo nuevo. Sin embargo, permanece la tradición, sigue siendo San Juan, pero con algunas incorporaciones nuevas. Lo mismo con los juegos. Hay juegos que hoy, por ejemplo, como se hacen en lugares cerrados o con pisos de cemento, ya no se puede hacer, por ejemplo, una escribir así. O, por ejemplo, el famoso tema del Tatar y Yehazá. Entonces, también por una especie de conveniencia, hoy la gente dice, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer en este ambiente, que no implique riesgo y que sea, en este caso, fácil de hacer y que produzca lo que necesitamos para este festejo que estamos organizando. Así, bueno, David estaba viendo un poco más temprano el tema de lo que es la cultura guaraní, que se extiende en la región mucho más allá de la frontera de lo que es el Paraguay, tiene una influencia incluso en territorio argentino, territorio uruguayo. ¿Cómo se manifiestan todavía esos desprendimientos de la cultura guaraní en estos territorios extra Paraguay? Bueno, de hecho, hoy se habla más allá de la cuestión geopolítica de reconocer, por ejemplo, a Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, inclusive, como países. Se habla también de una región guaranítica. Es una región que hoy, inclusive, nos tiene integrados. El caso, por ejemplo, del guaraní presente hoy en Paraguay, que es el epicentro. Cualquiera, en cualquier lugar, sabe que al hablar de idioma guaraní hablamos de Paraguay. Y ¿dónde más encontramos? Y acá, cruzando la frontera, Mato Grosso, Paraná, Río Grande do Sur, mismo Río Janeiro, San Pablo, en esos grandes estados de Brasil y en sus ciudades vamos a encontrar la presencia del guaraní. El caso, por ejemplo, de Tacurú, acá al otro lado de la frontera, que inclusive declaró idioma oficial al guaraní. O, por ejemplo, en el caso de la Argentina, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy, justamente en estos días, aprobó el inicio de un curso dentro de la carrera universitaria de la implementación del idioma guaraní. También Salta, Rosario, Buenos Aires. En Buenos Aires no solamente hablamos de los paraguayos que fueron y de sus descendientes, sino que de un uso del idioma que prácticamente es una cuestión de rutina. Hay mucha gente que se comunica independientemente del castellano, obviamente, como te decía, paraguayos. Y eso también llevó parte de esto. La comunidad paraguaya en Buenos Aires, o acá cerca, el caso de Posada, el caso de Corrientes, sin falta va a tener su fiesta de San Juan. Los paraguayos que están en San Pablo se están preparando para su fiesta de San Juan. Es decir, el hecho de ir gente de Paraguay a otros países también implicó e implica en este caso la movilización cultural, llevar a esos lugares las tradiciones paraguayas también. Así es que vemos festividades de Cacupé, por ejemplo, en Madrid o en Nueva York, ¿no? Mismo una cosa pintoresca, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad un tiempo atrás de estar en Barcelona y, por ejemplo, no había yerba mate. Hoy uno va y uno encuentra gente tomando tereré en Barcelona, en Madrid.
justamente la consecuencia de esa movilización, de ese proceso grande, que no solamente se da para hoy hacia afuera, sino que en muchos lugares del mundo acá, donde los productos también se pueden exportar, ¿verdad? Y se hace muchas veces por necesidad, y entra siempre lo que llamamos el texagapú, la gente que va a la añoranza. No hay nada mejor para un paraguayo con un asadito, el tereré, el cipá si se puede, la sopa paraguaya. Y bueno, y por allí, todo esto que tiene que ver con la creencia, con la parte de la religiosidad, ¿verdad? Porque quien más, quien menos, va con su santo, le da sus plegarias al santo, y San Juan tiene eso, ¿verdad? San Juan dice que sí, o San Juan dice que no, ¿verdad? Hasta en la prueba, cuando la gente comienza a echar las gotitas de la vela en el agua para ver qué nombre sale, ¿verdad? Una expectativa enorme, ¿verdad? ¿Se casa, no se casa? Bueno, y ese es el valor que tiene culturalmente San Juan. Es un elemento de cohesión. En torno a la fiesta de San Juan se moviliza toda la comunidad. En la festividad de San Juan, el fuego es una manera simbólica en que se vincula la festividad con la adoración. En él se basan los rituales ancestrales de la noche anterior y que aún persisten. Los conocedores afirman que es el elemento purificador que libra de la mala suerte a los creyentes. Enseguida volvemos con más del Ciudadano.